no se, no se pasó a otra etapa. Sí, pero creo que además había, no sé, no hablo fuerte, yo no importa, pero además creo que nosotros, las personas, el pueblo, no sé cómo le quieras llamar, hemos tenido mucho retroceso en cuanto a, por ejemplo, fíjate que nosotros nos sindicalizamos en época de dictadura y yo he visto que cada vez es menos las personas que trabajan tienden a sindicalizarse porque lo encuentran que no tiene ningún sentido, que no hay, no sé, ganancia. Entonces, la educación misma también, en algún momento hubo movimiento estudiantil mucho más fuerte y hoy en día nada. Entonces, creo que también hay que hacerse esa otra parte de mea culpa y ahí entendí lo que usted dijo en términos del concepto más amplio de derechos humanos. Creo que nosotros hemos tenido también un retroceso muy fuerte. Quiero primero saludar esta exposición, creo que primero una clase magistral. Y quiero hacer una consulta pensando en lo que en el presente está muy en la palabra y en las discusiones nacionales como internacionales. Lo que se está disputando en el mundo desde el ejemplo de Palestina, que es el derecho positivo con el derecho humano. Me ha llamado mucho la atención de que hay tesis que señalan de que desde el derecho positivo, cuando voy a decir en sentido genérico, las personas, los hombres, las mujeres, no tenemos las armas, no tenemos derecho al poder. Por lo tanto, Israel, desde el derecho positivo, tiene las armas, tiene todos los poderes económicos, todos los poderes políticos, tiene todo a su favor. Por lo tanto, Palestina no tiene nada. Palestina no tiene derecho a defenderse. Y esto lo he leído, lo he escuchado en distintas posiciones. No es una filosofía muy clara, pero es efectivo que bajo esa fórmula lo que en Chile se ha vivido como un reality, porque nosotros desde el 73 hasta la fecha, desde la visión política de la estructura del Estado, nosotros vivimos un ensayo, porque nos hacen creer de que vivimos en democracia. Nosotros no vivimos en democracia porque usted bien lo señaló. Aquí bajo el principio de democracia no se cumple porque el Estado es un Estado represor, no es un Estado ni solidario ni mucho menos protector de su ciudadanía. Entonces, bajo esa mirada, ¿qué podríamos nosotros lograr o bajo qué esta fórmula? ¿Cómo podríamos efectivamente nosotros lograr que en el futuro no se nos instalen nuevas formas de genocidio para el pueblo chileno? Porque así como hubo un genocidio durante el periodo de la conquista o del siglo hasta el siglo XIX, principios del siglo XX, de los pueblos originarios en el sur de Chile, y a nadie le importó, y nunca han sido reivindicados, que el pueblo mapuche que lleve 500 años luchando por su derecho a nación, a nadie le importa, no son reivindicados. Si hoy día los jefes comuneros pueden ser detenidos, ¿no es cierto?, hechos presos políticos, y nadie los sale a defender desde el Estado. Cuando tuvimos la última rebelión popular, tenemos presos políticos, y el actual presidente de Chile no los reconoció en su periodo electoral de candidato a la presidencia. Él no los reconoce. Él representa una línea política en el gobierno de Chile en que no se reconoce presos políticos actualmente. Entonces, bajo esta, introducción que hago, yo me pregunto, y me gustaría que usted me ayudara, compañero, a hacer esa visión. ¿Cuál tiene que ser el camino, aparte del de la educación, para que abramos un sentido de derecho que efectivamente, entre los derechos humanos
y los derechos sociales, económicos, culturales, tengamos equilibrio, porque si no vamos a seguir teniendo lo que hoy día es un Estado máximo fascista, bajo el encubrimiento de que estamos en democracia. Complejo el tema. La verdad es que nos cuesta, digamos, dar una respuesta así muy categórica, pero yo quiero traer a colación algo que en la época de la dictadura, cuando participábamos en conversatorios como estos y me tocaba hacer algún tipo de exposición vinculada a la visión política, yo siempre terminaba con: solo el pueblo movilizado liberará al pueblo encarcelado. Esa era como mi frase cliché, por decirlo de alguna manera, con la que yo finalizaba mi exposición. Creo que en parte ese concepto de la movilización me parece absolutamente vigente, ¿no? O sea, creo que sin movilización y sin lucha es imposible, digamos, alcanzar otro estado, digamos, dentro de una sociedad, ¿no? Y en ese sentido quisiera decir algo a lo mejor que académicamente puede ser no correcto, pero de que los derechos humanos tienen una carga ideológica. A mí no me cabe ninguna duda que los derechos humanos son un concepto que está ideologizado en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, porque hay claramente aquí una línea divisoria, digamos, entre los que estamos por los derechos humanos, que generalmente uno lo asocia con un sector de la sociedad que tiene una identidad política definida, y los que están en contra de los derechos humanos. Cada vez que uno habla de derechos humanos, digamos, cuando se trata de la detención forzada, de la desaparición forzada, o de los ejecutados políticos, de los torturados políticos, siempre la voz en contra de esa reivindicación es de un sector político también claramente identificado, que es la derecha. Es la derecha que defiende un modelo de sociedad, el modelo capitalista, que es el modelo que tenemos vigente y que es el modelo que se ha ido consolidando. Y ese modelo capitalista, y bajo la impronta de este modelo capitalista, es la sociedad que tenemos. Hoy día pareciera no haber conciencia de eso. Pero cuando hablamos de la seguridad, cuando hablamos del crecimiento económico y todos estos dos pilares sobre los que está desarrollando hoy día el debate político como central y fundamental, pareciera olvidarse que todas las experiencias sociales que tenemos hoy día vinculadas al tema de la seguridad se están dando dentro del marco de una sociedad capitalista, donde el individualismo, el consumismo, ¿no es cierto?, es lo que ha permeado las distintas capas de la sociedad, al punto de que bajo este sistema se ha entronizado, digamos, todo el fenómeno del narcotráfico, por ejemplo. Esto ha cundido como callampa, digamos, en la sociedad, el narcotráfico. El narcotráfico a escalas, digamos, sociales bastante empobrecidas, digamos, ¿no? O sea, porque el narcotráfico no se persigue en las capas de la alta sociedad, sino que el narcotráfico y campea el narcotráfico en las poblaciones, digamos, periféricas de la sociedad, de una ciudad. Entonces, ese fenómeno de la inseguridad es el que se ha generado bajo este modelo de sociedad. No ha sido una inseguridad que se haya generado por el comunismo internacional ni por estas políticas socialistas o estatistas, no, sino que este fenómeno de la inseguridad ha sido creado bajo este modelo de sociedad, donde tenemos a las personas, digamos, con un nivel de endeudamiento, donde las personas dejan de ser personas, digamos, o sujetos sociales para ser agentes económicos consumidores y no otra cosa, digamos, y están todos endeudados y todos, digamos, velan por su parcela individual y se genera este fenómeno del individualismo. Entonces, si queremos buscar explicaciones, a lo mejor la podemos encontrar en un fenómeno bastante elocuente en la seguridad social. ¿Cómo se llama el sistema de AFP, de Administradora de Fondos de Pensiones? Es un sistema de capitalización individual. Entonces, ¿en qué transformamos a los seres humanos que intervenimos en la actividad laboral? Los transformamos en capitalistas individuales.
que son todos, se introdujo el concepto del capitalismo individual, o sea, todos los trabajadores fueron transformados individualmente en capitalistas. Y cuando se habla del retiro de los fondos, porque la platita es mía, o sea, todo el concepto de la solidaridad que puede estar envuelto en un sistema de seguridad social se fue a las pailas. Y ese sistema previsional, ¿en qué consiste el sistema previsional? Es para seguridad social las pinzas, o perdónenme la expresión, digamos, no es para seguridad social. El sistema previsional está construido para favorecer la capitalización de los grandes grupos económicos, porque es un acopio de recursos económicos cuantiosos que quedan en manos de los privados. Entonces, y son estos privados los que administran estos fondos de pensiones, no para favorecer al pensionado, sino que son recursos que ellos van recogiendo para favorecer a sus intereses y para poder seguir aumentando, ¿no es cierto?, la acumulación de capital. Entonces, si no nos damos cuenta de eso, y seguimos discutiendo que la seguridad, la inseguridad, ¿en qué se manifiesta este fenómeno de la inseguridad? En más criminalización. ¿De quién? De la protesta social, de los que eventualmente pudieron rebelarse o alzarse contra este sistema. Más leyes represivas, más leyes represivas, más leyes antiterroristas, más leyes antiterroristas, más leyes de todo tipo. O sea, ahí me da el punto, que es una acción del derecho positivo. Nos quitan el derecho a pensar, nos quitan el derecho a rebelarnos y nos quitan el derecho a protestar en el fondo, en la vida ciudadana, a ese mal social que tenemos, a la indignidad en la que tenemos que vivir. Lo que pasa es que el derecho reprime. Ninguna ley Naín Retamal. Porque los carabineros, nadie los inhibe para usar las armas para detener a una persona. Ningún carabinero dice, no, yo no voy a detener a esta persona porque no le puedo disparar. Jamás. Con ley Naín Retamal o sin ley Naín Retamal, los pacos le disparaban a la gente y la reprimían, y la detenían, y la llevaban a las comisarías, y la torturaban en las comisarías, y hacían lo mismo que han hecho siempre. Eso es parte de una realidad. Ni con la ley Naín Retamal han logrado frenar el fenómeno que ellos identifican como de la delincuencia. Yo pregunto, ¿ha disminuido la delincuencia con la ley Naín Retamal? ¿Ha disminuido el tema de la delincuencia con la ley antiterrorista? ¿O ha disminuido la delincuencia con todas las leyes represivas que se han ido dictando en estos últimos años? Se mantiene igual o peor. O sea, porque uno escucha la radio, prende la televisión y se va a encontrar que todos los días está el portonazo, está el no sé cuánto y otra cosa, el robo, el asalto, todos los días. Claro, porque eso es un fenómeno que contribuye a qué cosa. Primero, socialmente, a mantener a un sector de la población totalmente enajenado con este concepto de la seguridad, de la inseguridad. ¿Y qué reclama la gente? Más seguridad, queremos más militares. Ojalá tuviéramos a los militares en la calle. En la Araucanía o en el Gualmapu, como se llama, está militarizado hace más de 3 años. ¿Y ha logrado algún efecto eso? No, solamente el efecto intimidatorio de tener a los militares en las calles. Nada más. Y de reprimir, ¿no es cierto?, cualquier manifestación social que pueda verificarse. Entonces, hablar de todos estos temas es bastante, realmente se extiende a muchas cosas, digamos, ¿no? Porque esto es amplio, ¿no? Y es contingente, ¿no? O sea, es que el tema de los derechos humanos está ahí en la mesa. ¿Vale? ¿Sí? No, Claudia, a lo mejor quería hacer una pregunta. Sí, ante este panorama tan positivo, ¿no? Real. Hacia tu visión hacia la educación de los derechos humanos, ¿cómo lo ves? ¿Qué es lo que en qué debiera enfocarse un profesor de enseñanza media o enseñanza básica al momento de enseñar derechos humanos? Porque siempre es un contenido
mínimo. O sea, en términos cronológicos es muy poco el tiempo que se le da en los contenidos mínimos obligatorios a eso en particular. Y por lo general, siempre la estrategia de los profesores es que elaboren alguna actividad y le entregan los derechos humanos completos, ¿cierto? Que los lean, pero en base a tu experiencia, a lo que has visto, a lo que conoces, ¿qué orientación podrías dar hacia los profesores para poder generar una visión más crítica de los derechos humanos? O sea, como que el alumno pueda empoderarse mucho más de esa visión. Yo creo que habría que tener una mirada transversal del tema desde el punto de vista de la educación, porque no se resuelve el problema de la educación creando una cátedra, digamos, un curso de derechos humanos. Indudablemente que favorecería, digamos, o sea, sería importante mantener un curso de derechos humanos, pero yo creo que como tema, digamos, educativo, debe ser manejado en forma global, ¿no es cierto?, transversal, desde todas las disciplinas, digamos, de la enseñanza, debiera tener una impronta, un sello vinculado a los derechos humanos. En biología tiene que haber un tema vinculado al medio ambiente, sobre la protección del medio ambiente, sobre los derechos reproductivos. Tiene que haber ahí una mirada de derechos humanos, ¿no? En el tema de la historia, ¿cómo no va a ser importante la historia a tener una comprensión de la evolución de los derechos humanos como una cuestión, digamos que se ha desarrollado el concepto mismo de los derechos humanos como consecuencia de una lucha constante de los seres humanos por alcanzar mejores estados sociales, digamos, ¿no? Partiendo de la antigüedad con la esclavitud, digamos, se logró poner término a la esclavitud. Bueno, ¿cómo va a ser importante poner término a la esclavitud en la época antigua, digamos, si la esclavitud atenta contra la libertad de las personas, digamos? Es un atentado contra la libertad de las personas. Entonces, también desde el punto de vista de la historia, ¿no? Yo creo que es importante a lo mejor también desde el punto de vista de la educación física, ¿no es cierto?, cómo logramos reivindicar la integridad física y psicológica de las personas como parte de un acervo cultural importante, ¿no? El respeto que tenemos que tener por nuestro cuerpo y por nuestra dignidad como seres humanos. Entonces yo creo que no solamente particularizarlo así como con una cátedra, ¿no? Que a lo mejor sería importante tener educación cívica. ¿Cómo no va a ser importante la educación cívica? En la educación cívica, obviamente que el tema de los derechos humanos, porque si hablamos de la constitución política, hay que ver que la constitución contiene los derechos esenciales de las personas, está el catálogo de derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad social, el derecho a la vivienda, en fin, una serie de derechos, catálogo. La división de los poderes, de manera que ningún poder, digamos, pueda concentrar un poder de manera hegemónica que se transforme en un sistema autoritario. En fin, podríamos agregar, digamos, otras disciplinas del conocimiento para también, desde el punto de vista de la química o la física, cómo poner término a todo el tema de la guerra, digamos, armamentista que se genera a nivel mundial, ¿no? Creo que entendiendo, digamos, la importancia que es fundamental en la educación, y además desde el seno familiar, porque la educación no solamente tenemos que delegarla al sistema educativo nacional, digamos, de los colegios, las universidades, o los centros de formación técnica, o lo que sea, sino que también el fenómeno de la educación parte de la familia. Entonces tenemos una familia o un núcleo familiar, digamos, que ausente en esa área, que no logra establecer una relación armónica con la educación tradicional, estamos mal también. Pero que por eso digo que hay que tener una mirada más transversal y global el fenómeno de la educación en materia de derechos humanos. Sí, yo quería hacerme un punto antes que Pamela hiciera su pregunta con respecto a la educación. O sea, también tendríamos que educar a nuestros diputados, a nuestros senadores en el sentido de poder legislar correctamente, porque a pesar de que tenemos figuras notables, que fueron defensores de los derechos humanos, que fueron miembros de agrupaciones, vemos que algunas personas se abstienen, no se votan, hay leyes que se aprueban, se renovó, por ejemplo, estábamos hablando de la Araucanía o del Gualmapu, se renovó hace 2 días el estado de excepción. O sea, ¿cómo podemos permitir
que Chile no es Colombia, que tuvo una de las guerrillas más antiguas del mundo, que no hay un proceso de guerrilla que se vote de este tipo, y más encima que se juzgue bajo la Ley de Seguridad Interior del Estado. Tú hablabas del caso de Aytul, y hoy día el caso particular de los mapuches. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hasta dónde vamos a llegar en el perfeccionamiento de esta postdictadura que ya es casi perfecta? Porque ya se agotaron 2 procesos constitucionales, se abortó un proceso de rebelión popular con el estallido, el mal llamado estallido popular, que es un proceso de rebelión que se inició ahí, y que a lo mejor va a continuar, porque yo creo que continúa subterráneamente y en un momento va a tener que volver a explotar. Pero ¿hasta qué punto, respetando las reglas de esta democracia representativa, los diputados y los senadores van a seguir siendo cómplices de esto? Sí, efectivamente, mira, a eso apunta un poco esta idea de que el proceso formativo no solamente debe ser restringido al ámbito de la educación formal, sino que también desde la institucionalidad misma, ¿no? O sea, obviamente que tendremos que tener jueces, ¿no es cierto?, que estén identificados con los derechos humanos, diputados, senadores, ministros, o sea, por eso hay una transversalidad, ¿no? O sea, que no quede circunscrito como un tema específico, sino que tiene que ser un tema de la salud, en fin, todo. Creo que claro, y la realidad que tenemos es una realidad más bien negativa, ¿no? Hay algunos aspectos que yo podría decir de mi experiencia personal como abogado que en el año 2023, 2024 se lograron, por ejemplo, más de 150 fallos de la Corte Suprema condenando a situaciones de violación a los derechos humanos. Pero estamos hablando del año 2023 y 2024. De hechos ocurridos en el año 1973, 74, 75, 76. Entonces, ¿de qué justicia estamos hablando? O sea, cuando hablamos del concepto de una justicia, ¿no es cierto?, que sea pronta y eficaz, cuando hablamos de una justicia que, claro, yo digo que es que bueno que la Corte Suprema falló 150 causas, digamos, y condenó y tiene 400 gallos criminales privados de la libertad en Punta Pea, con Colina 1, en fin. Es positivo, pero ha sido una justicia tardía y una justicia también, diría yo, pobre desde el punto de vista de las condenas. Si yo lo comparo con las condenas que le aplican a delincuentes comunes o a los comuneros mapuches, por ejemplo, en donde, si voy a volver con el caso de Héctor Yaltú, a él lo condenaron a 23 años de cárcel, 15 años por apología de la violencia. Por unas frases. Por frases, por lo que dijo. Opiniones. Por lo que Sí. dijo, por opiniones. Y resulta que a criminales que mataron, hicieron desaparecer, torturaron, le aplican penas de 12, 10, 8, 15 años. Ahí teníamos el general Sala, Y se los manda a la cárcel después de que han estado 30, 40 años libres, viviendo a cuerpo de rey, ¿no es cierto? Y con el subsidio del lo Estado, condenan ahora. recibiendo un sueldo del Estado. Entonces, claro, yo digo que qué bueno que la Corte Suprema ha dictado esta sentencia, pero por otro lado, qué malo que haya sido tan tardía esta respuesta de la justicia. Ha sido tan tardía. Y mete preso después cuando dice, encarcelaron a fulano, a Krasnov Marchenko, que sea, al Sara o a quien sea, y tiene 87 años, o tiene 90 años. Pues recién lo metieron preso cuando tenía 78. O sea, no cumplió nada, hasta prácticamente toda su vida la ha pasado en libertad y sin demostrar ningún tipo de arrepentimiento, sin reconocer la gravedad de los hechos que cometieron, en fin. En fin, ahí tenemos una cuestión sobre la cual también tenemos que llamar la atención. Digamos. O sea, no puedo decir es negativo por un lado, pero ha habido algo positivo, un avance, pero un avance paupérrimo, no ha sido muy eficiente en ese sentido la justicia. Pero volviendo a lo que tú decías, claro, la educación tiene que pasar por todas las esferas de la institucionalidad, por la formación de los profesores, por todo, por la sociedad, por los sindicatos. Los sindicatos tienen que tener, digamos, formación, porque bueno, el derecho humano a la sindicalización
el derecho al trabajo, está dentro del catálogo de los derechos esenciales de la persona humana. Está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, está en la Constitución Política de la República, está en la Convención Americana de Derechos Humanos, está en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En fin, José, ¿no? es el Pacto de San José, es la Convención Americana. La Convención Americana también se denomina Pacto de San José. Y una pregunta, ya que estamos en la memoria, yo recuerdo al abogado Alberto Espinosa de hace muchos años atrás, que defendía a los presos políticos, es que ese abogado que empezó esta lucha frontal de defensa por los derechos humanos en aquella época, esperaba, después de este quiebre, que esto ocurriera, porque... No, la verdad es que ya me toca en lo personal, digamos, sí, efectivamente, que llevamos algunos años en esta materia de la época de la dictadura militar, y obviamente las expectativas nuestras eran otras. O sea, como muchos de nosotros como luchadores políticos, porque yo me vinculé con el tema de los derechos humanos también por mis vinculaciones políticas, yo no puedo negar eso. Yo era militante del Partido Comunista, de los Juventudes Comunistas, después del Partido Comunista, y claro, yo lo asumí como un rol, digamos, político, ¿no? En ese sentido, yo dije anteriormente que había una carga ideológica también en el tema de los derechos humanos, y eso yo no lo voy a discutir. O sea, yo no me es indiferente el tema de la impunidad de estos criminales de lesa humanidad, ¿no es cierto?, que hoy día reivindican que están ancianos y que requieren un trato humanitario, ¿no? Ellos no tuvieron la humanidad que se les ha brindado, ellos han tenido procesos, digamos, con todas las garantías del derecho a la defensa, derechos que no tuvieron las personas a las cuales me tocó defender y que fueron duramente reprimidas durante la dictadura militar. Claro, uno siente algún grado de frustración también en esto, o sea, no puede no decirlo, ¿no? O sea, porque las expectativas eran otras, ¿no? O sea, había y creo que en este sentido el tema de los derechos humanos jugó un rol fundamental, porque si alguna bandera se levantó con mucha fuerza para poner término a la dictadura militar, fue la defensa de los derechos humanos, la defensa y la promoción de los derechos humanos, pero no nos quedamos ni con la defensa ni con la promoción, o sea, porque las dos cosas, digamos, ¿no?, han sido más bien bastante restringidas, digamos, o si es que no absolutamente negadas, ¿no? O sea, porque había dentro de los derechos humanos estaba el concepto de la defensa y de la promoción, ¿no? Y creo que no ha habido promoción de los derechos humanos en el momento en que hoy día, como alguien dijo por ahí, la compañera dijo que los sindicatos ya nadie se sindicalizaba, pero es evidente que nadie se va a sindicalizar. O si los sindicatos, digamos, hay una ley laboral que impide, ¿no es cierto?, el fenómeno de la sindicalización. Y hoy día el sindicato se transforma en una organización que regala para Pascua, regala la olla. Y con eso cumple su misión el sindicato. Y para el 18 los invita a comerse una empanada a los trabajadores, y todos los trabajadores todos están felices por la función de la El empanada. 17 a las 12, Claro, creo que es ley. Claro, entonces, y eso tiene una explicación, digamos, de que hay un proceso, obviamente, de deconstrucción clara, digamos, del fenómeno de la sindicalización, y eso está en lo que se denominó plan laboral que fue, que está vigente, que fue articulado y desarrollado normativamente en la época de la dictadura militar, y no tenemos otra. Entonces, por eso tenemos el sistema, la sindicalización que tenemos. Alguien habla de la CUT. Si la CUT era una instancia poderosa, una herramienta, ¿no es cierto?, de movilización de los trabajadores. Hoy día la CUT, me van a perdonar los de la CUT, pero pesa menos que un canasto, ¿cómo dicen? De canasto de cabrita, eso, ¿no? Así pesa. Es la bolsa de cabrita. Entonces no, pesa poco la CUT. ¿Ah? O sea, nada, o sea, si uno van a ir a estos de la CUT a creer a los empresarios, empresarios poderosos, guatones como las caricaturas, ¿ah? Guatones con los fardos de billetes en la espalda, no sé, y van otros trabajadores sin ningún poder, si no pueden